a atender un tema que es fundamental en los procesos de planeación y la definición de la estrategia de la organización. Para ello vamos a utilizar una presentación que se les ha compartido en la plataforma y que esta nos va a permitir pues cubrir el tema de una manera bastante sencilla. Durante todo el curso hemos estado hablando de la importancia de la planificación y de los aspectos que nosotros debemos considerar en el momento de la definición de qué ruta estratégica debemos seguir a fin de nosotros poder definir exactamente qué es lo que como organización debemos hacer y queremos lograr. Entonces, habíamos dicho anteriormente que en el proceso de definición de la estrategia, pues evidentemente tenemos que considerar algunos aspectos tales como cuáles son nuestras alternativas, qué es lo que nosotros esperamos de la decisión que vamos a tomar, definir alguna regla de decisión, es decir, qué es lo que nos conviene o qué es lo prioritario, qué es lo urgente. Y definitivamente hay un cuarto punto que no podemos ignorar, que es el hecho de poder establecer aquello que para los accionistas de la organización es lo más relevante o lo más deseable. Entonces, esto nos debe llevar primeramente a entender que toda decisión que nosotros tomemos, además de la decisión tomada, habían o deben haber algunas otras alternativas que por lo menos deben ser evaluadas y deben ser identificadas para nosotros poder establecer las condiciones en las que vamos a compartir o vamos a definir con nuestro grupo de trabajo a fin de poder llevar a la organización hacia una ruta deseada. En ese sentido, pues evidentemente lo más importante es establecer nuestras alternativas, ver cuáles son esas expectativas que nosotros esperamos a raíz de la decisión educada que estamos tomando para establecer entonces las condiciones en las que vamos a ejecutar la estrategia y cómo vamos nosotros a dotar a la organización con los recursos y las competencias necesarias para poder cumplir con dicho objetivo estratégico. Y para ello vamos a evaluar qué es lo que nos conviene, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo urgente en este momento. Un punto importante a aclarar es que en todo proceso estratégico y en toda situación, en cualquier empresa, tenemos situaciones que son urgentes de atender y aquellas que son importantes, mas no necesariamente son urgentes. Eso es uno. Y en segundo lugar, debemos también poder identificar aquellas condiciones o aquellas situaciones que por su característica o por el rol que juegan en el proceso, deben ser atendidos primero antes que otro, porque de ellos va a depender el poder ejecutar o el poder llevar a cabo nuestra acción en torno a el objetivo estratégico trazado. Por último, y no menos importante, es el hecho de que tenemos que tener también claridad en cuanto a qué es lo que la organización quiere. En este sentido, tenemos que pensar en la gerencia, tenemos que pensar en los accionistas, tenemos que pensar en todas las partes involucradas dentro de la organización, porque de ellos también depende las acciones que se vayan a tomar. Dicho de otra forma, nosotros no podemos pretender hacer o tomar acciones que, por ejemplo, a la organización no le interesa. Es decir, a los accionistas, por ejemplo, no les interesa y por ende estaríamos nosotros cayendo en un error importante porque no pudiésemos nosotros hacer una actividad o realizar una estrategia que no va a contar ni con el beneplácito ni con el soporte y el apoyo que requiere toda acción estratégica en cualquier organización. Esto nos lleva entonces a entender que el concepto estratégico tiene 6 puntos claves que nosotros debemos considerar y que al momento de definir
nuestro mapa estratégico, estos 6 puntos claves deben ser bien cubiertos. El primero es poder definir esos objetivos o el objetivo estratégico trazado, es decir, establecer qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y para cuándo nosotros esperamos haber culminado con este proceso. En otras palabras, lo que vamos a tratar es de anticiparnos de una manera muy educada de qué es lo que nosotros queremos alcanzar o lograr con nuestras acciones. En segundo lugar, tenemos que identificar y definir cuál es nuestra capacidad estratégica. Es decir, vamos a evaluar nuestros recursos y competencias, tanto únicas como umbrales, ¿sí? Para crear valor y diseñar la estrategia. Esto quiere decir que vamos a tener que hacer una especie de auditoría dentro de la organización para ver si contamos con los recursos y competencias necesarias para poder echar a andar con éxito la estrategia planteada. Es por eso que hablábamos de que tenemos que priorizar, porque probablemente van a haber recursos y van a haber competencias que no necesariamente las tenemos del todo maduras, listas para ser utilizadas y por ende nos tocaría evidentemente el poder tomar acción para desarrollarlas y poder tenerlas, como se dice, disponibles para llevar a cabo el plan trazado. En tercer lugar, entonces, definir ya la estrategia como tal, es decir, ya darle una forma de un plan real que se le pueda dar seguimiento, se le pueda dar la continuidad requerida, que se le pueda establecer los criterios de evaluación, de medición, de ajustes, de transformaciones, de cambios. Es decir, nosotros poder establecer de una manera ya mucho más organizada, estructurada, qué es lo que queremos lograr. Vamos a definir la estrategia que se pretende alcanzar de acuerdo a las oportunidades que nos da el entorno, ¿sí? A las tendencias que hay en el mercado y a las posibles opciones que yo como organización estoy dispuesto a ejecutar. En cuarto lugar, entonces vamos a establecer o vamos a definir el modelo del negocio, es decir, vamos a definir la estructura del producto y del negocio y el rol de cada una de las partes interesadas dentro de ese modelo ajustado a la definición estratégica que ya le hemos dado, es decir, aquellas transformaciones, cambios, son las situaciones que se van a dar en torno al proceso de ejecución, al proceso de instauración de dicha estrategia. Vamos a dotar los recursos, ya definimos, ya a través de la auditoría interna, definimos con qué contamos y con qué no contamos. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Decir, ok, ¿qué recursos necesitamos? Y la organización es responsable de poder hacer que esos recursos estén disponibles y puedan llegar, pues definitivamente, para poder ejecutar la estrategia que nos hemos planteado. Y finalmente, establecer los sistemas de control. Y esto es bien importante porque en la medida en que nosotros podemos parametrizar la estrategia y podemos establecer los indicadores de cumplimiento de la misma, en esa misma medida nosotros vamos a poder hacer ajustes, vamos a poder hacer las transformaciones, los cambios que sean necesarios para adecuar la estrategia en la medida en que ésta va evolucionando dentro del proceso. Recuerden que los entornos son dinámicos, son cambiantes y al momento de la definición de la estrategia, la realidad del entorno es una, pero esa realidad puede variar en el tiempo y en la medida en que vamos ejecutando nuestra estrategia, se pueden dar alteraciones, se pueden dar cambios y esos cambios hay que abordarlos. Y la forma de hacerlo es estableciendo sistemas de control que nos puedan ayudar a definir si nos estamos desviando de la estrategia como tal. ¿Okay? Entonces, en resumidas, el pensamiento estratégico implica identificar las oportunidades del entorno, definir las prioridades e intereses de la empresa y validar las capacidades y competencias con que se cuenta para ejecutar la estrategia escogida, siempre considerando el establecer indicadores y medidores que nos permitan definir en un momento dado si ha habido o está habiendo alguna desviación del plan trazado. Entonces,
Esto nos lleva a resumirlo en lo que se conoce como la pirámide de la estrategia, ¿sí? En donde partimos por la punta de la pirámide, que son los objetivos estratégicos, luego se identifican y se priorizan las oportunidades que nos da el entorno, luego se interviene, perdón, en la cadena de valor para desarrollar acciones tácticas generadoras de valor deseable para el mercado, y finalmente se aprovechan las fortalezas en función de las capacidades y competencias que le den ventaja a la organización. Entonces, esta pirámide se diseña y se planifica de arriba hacia abajo, es decir, partimos de los objetivos hacia, de lo más particular hacia lo más específico, y por el otro lado se ejecuta de abajo hacia arriba, es decir, comenzamos a ejecutar ¿por dónde? Por el establecer esas fortalezas en función de las capacidades y competencias que le dan ventaja a la organización. Es decir, yo parto ahora de qué es lo que tengo, con qué cuento, y de ahí me va a tocar a mí trabajarlo, robustecerlo, hacerlo cada vez más fuerte para finalmente poder llegar a alcanzar ese objetivo. Entonces, yo trazo mi objetivo, identifico mis prioridades y mis oportunidades, intervengo en mi cadena de valor para crear valor dentro de la organización con miras a el mercado, y aprovecho las fortalezas que tengo en función de las capacidades y competencias que le pueden dar esa ventaja a la organización, tomando en cuenta cuáles son esos factores claves de éxito en el mercado, que son los que nos van a permitir identificar si estamos o no en conexión con lo que el mercado busca y espera de nosotros como un oferente dentro del mercado. ¿Ok? Entonces, dos puntos claves importantísimos. Uno, identificar nuestros recursos y competencias, entendiendo que hay recursos y competencias que son umbrales, como ya lo habíamos estudiado, identificado anteriormente. Son aquellos recursos y competencias que son mínimos, necesarios, esenciales para una empresa que está formando parte de una industria particular. Esos son recursos y competencias umbrales, son lo que se conocen también como recursos y competencias de entrada. Es decir, con eso yo estoy llegando al mercado con mi propuesta de producto o servicio. Por el otro lado, todas las organizaciones van a ir desarrollando recursos y competencias únicas, ¿sí? Y estos recursos y competencias únicas, como es el caso, por ejemplo, de la marca de la empresa, ¿sí? Estos son los recursos que nos van a ayudar a diferenciarnos de lo que están haciendo nuestros competidores, lo que hacen los demás jugadores dentro de la industria. Entonces, importante identificar cuáles son mis recursos y competencias umbrales y cuáles son mis recursos y competencias únicas, entendiendo que aquellos recursos y competencias que son únicas son las que nos alejan o nos diferencian del resto de los competidores. Entonces, esto obviamente nos va a permitir a nosotros poder identificar nuestro modelo estratégico, es decir, vamos a definir cuál es la situación estratégica nuestra. ¿Por qué? Porque ya hemos identificado, por un lado, las oportunidades del entorno, ¿sí? Y por el otro lado ya tenemos un inventario interno, una auditoría interna de nuestros recursos y competencias, nuestros procesos para poder producir valor de cara a esa situación de oportunidad que nos da el entorno. Entonces vamos a definir nuestra situación estratégica, vamos a definir cuál es nuestra estrategia deseable y vamos a llevar entonces esa estrategia a la acción, haciendo uso de ¿qué? De nuestros recursos y competencias, de nuestras fortalezas, es decir, nuestros recursos y competencias únicas que nos van a permitir de una manera u otra el poder hacer un factor diferenciador de lo que el mercado normalmente está entregando. Entonces, cuando nosotros podemos alinear todos estos recursos y competencias dentro de un modelo estratégico definido, en donde ya hemos podido identificar qué es lo que nosotros como organización queremos lograr y qué es lo que estamos nosotros dispuestos a modificar, cambiar, transformar, entregar como organización para alcanzar dicho objetivo estratégico, entonces eso nos va a dar lo que se conoce como un abanico de
de posibles alternativas o de estrategias que son las que vamos a considerar a fin de poder establecer qué vamos a hacer o qué queremos hacer. Entonces, esto nos lleva a lo que se conoce como el menú estratégico de la empresa, y esto es aplicable a toda empresa. Es decir, estas alternativas estratégicas están disponibles para cualquier organización, grande o pequeña, ¿sí? Va a poder tener acceso a dichas alternativas de definición estratégica para sí misma. Entonces, este menú estratégico se divide básicamente en grandes rubros estratégicos de acuerdo a las características de las estrategias que forman parte de ella. Y las primeras son las que se conocen como las estrategias integrativas, y estas tienen que ver con la forma como se conforma la organización o cómo la organización gestiona su propio crecimiento, su propio desarrollo, su propio posicionamiento dentro de la industria. Y fíjense que digo industria y no el mercado, ¿ok? Porque aquí es un poco más visto desde el punto de vista de con quiénes competimos, qué tamaño tenemos, qué tan grandes somos, qué tan fuertes somos, qué tan poderosos somos, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver estrategias de integración hacia adelante, estrategias de integración hacia atrás y lo que se conocen también como estrategias integrativas horizontales. Las de integración hacia adelante son aquellas en donde, por ejemplo, una empresa, ¿sí? Adquiere o toma posesión, por ejemplo, de algún intermediario, algún canal minorista que le permita, por ejemplo, llegar a más clientes o que le permita tener algún nivel de control del punto de venta o de los puntos de venta a fin de poder de alguna forma separarse un poco de sus competidores, disminuir la dependencia de minoristas que puedan tener algún tipo de preferencia por algún competidor, situaciones como estas, ¿ok? Entonces, ahí hacemos lo que se conoce o vemos lo que se conoce como un proceso integrado hacia adelante. Ya bien puede hacerse por compra o puede hacerse por desarrollo. Es decir, yo puedo dentro de mi esquema, en lugar de tener minoristas independientes a quienes yo le vendo el producto para que lo revendan, entonces lo que yo hago es que voy a tener entonces puntos de ventas propios en donde el cliente va a poder ir y va a poder adquirir el producto. Esto es un poco lo que está pasando ahora con esta coyuntura del e-commerce, en donde comenzamos a ver empresas que comienzan a tener sus propios portales de venta en donde el cliente puede pues directamente hacer su compra sin tener que ir a un intermediario, ¿ok? En lo que se conoce como integración hacia atrás, en lugar de tomar posesión de un canal de comercialización, un canal de venta, en este caso lo que hacemos es tomar posesión, por ejemplo, de un proveedor. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar es poder adquirir, tomar control de algún proveedor, un suministrador de materia prima, por ejemplo, o de algún insumo particular, en donde lo que estamos buscando nuevamente es poder ganar un poco de control. Y aquí métanse un poco en la figura del modelo de las 5 fuerzas de Porter, cuando veíamos el poder de negociación de los proveedores. Entonces, por ejemplo, eso puede ser un punto de debilidad para alguna organización. Entonces, lo que se busca es poder adquirir control sobre un proveedor importante a fin de garantizarnos suministros, al fin de evitar situaciones difíciles en donde, por ejemplo, se le puede estar dando preferencia a otro competidor en lugar de a nuestra organización. Entonces, ahí lo que se busca es tener un poco de control hacia los lados. Y en las estrategias integrativas horizontales lo que se busca es controlar o reducir a los competidores. Entonces aquí ya no estamos buscando hacia el proveedor, no estamos buscando hacia el canal de venta, sino que estamos buscando ahora es, por ejemplo, tomar posesión de algún competidor, de alguna empresa competidora, ya sea por compra, adquisición, algún tipo de mecanismo que nos permita tomar control y con ello, pues obviamente, ganar un poco más de
posicionamiento dentro del mercado, un poco más de control dentro del mercado. El segundo rubro de estrategia es la que tienen que ver con mercado. Y ahí vamos a ver entonces estrategias como las de penetración de mercado, que es cuando vamos a ganar participación dentro de un mercado. Es decir, lo que estamos buscando es poder vender más donde ya estamos. Entonces vamos a ir, como se dice, penetrando dentro de ese mercado. La otra alternativa, a veces penetrar no es posible porque ya tenemos una buena participación, el mercado pues tiene un límite, no es mucho más lo que le puedo vender a ese grupo de consumidores. Entonces en esos casos tendríamos que optar por una estrategia de desarrollo en donde lo que vamos a buscar es introducir el producto que tenemos ahora a un segmento que antes no estaba siendo atendido. Por ejemplo, un segmento geográfico. Antes estaba en Panamá, ahora estoy en Panamá y Panamá Oeste, por decirles un ejemplo. ¿Okay? Antes solamente vendía en la capital, ahora vendo en la capital y Panamá Oeste. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy desarrollando un mercado. ¿Por qué? Porque las posibilidades de venderle más en Ciudad de Panamá probablemente ya están limitadas. Entonces lo que vamos a buscar es cómo yo puedo hacer para que este producto ahora llegue a otros mercados. Y la tercera estrategia normalmente conocida es la que se conoce como diversificación, en donde lo que vamos a hacer es añadir otro producto, ¿sí?, para un nuevo mercado. Es decir, vamos a entrar ahora a atender una necesidad distinta en un mercado que es nuevo para nosotros y que obviamente aquí con lo que se busca es, como el nombre lo indica, diversificar un poco, no tener todos los todos los huevos en la misma canasta, como se dice, sino que tratar de diversificar un poco para lograr que podamos nosotros tener algún nivel de crecimiento y desarrollo. El tercer grupo estratégico es el que tiene que ver con las estrategias diversificativas. ¿Ok? Y aquí vamos a ver lo que se conoce como estrategia concéntrica, de conglomerados y horizontal. Y ojo que muchas de estas estrategias de repente se comienzan a aparecer, es decir, no son excluyentes del todo. Es decir, cuando yo hago una, probablemente voy a tener que tomar algunas acciones que probablemente encajen en otro tipo de estrategia, pero que en el proceso pues tienden a consolidarse como una sola. Cuando nosotros hablamos de una estrategia de diversificación concéntrica, lo que estamos haciendo es añadir nuevos productos, pero relacionados. ¿Okay? Aquí ya no es sino darle un poquito más de fuerza a la marca, darle un poco más de alternativas al cliente dentro del mismo paraguas. Es decir, el caso de las empresas de champú, por ejemplo, en donde usted compra el champú, compra el enjuague, compra el acondicionador, compra la ampolla para el cabello, que si el medicamento para la caída del cabello. Es decir, comienzo a darle alternativas al consumidor dentro del mismo paraguas, dentro de la misma marca, lo que hace que se genere confianza, se genere dependencia, y eso pues evidentemente es positivo tanto para el cliente como para la empresa, porque al final estamos dándole una solución mucho más completa. Y igual ocurre, por ejemplo, en el caso de los conglomerados, en donde lo que estamos haciendo es añadiendo nuevos productos, pero estos no son relacionados, ¿sí? Estos son otros productos que no están relacionados, pero que obviamente se amparan o bien del reconocimiento de la marca o se amparan de la reputación que tiene la empresa y su marca para entregar otro tipo de productos. Ese es el caso, por ejemplo, de productos Maggi, en donde vemos que tienen sopas, hay pastas de tomate, hay ketchup, hay caldos, o sea, es decir, no son productos iguales, ni siquiera están dentro del mismo rubro porque se usan para cosas distintas. Todos son de cocina, pero se usan para cosas distintas y todos están amparados bajo una marca en donde el consumidor dice, no, lo que pasa es que de esta marca es bueno. Entonces, esa capacidad de poder conglomerar productos bajo un paraguas obviamente le da una fuerza importante a la marca y eso crea también esa relación con el mercado que es la que la mantiene en una posición de liderazgo. ¿Ok? Y por último estaríamos viendo las estrategias diversificativas horizontales, que lo que hacemos es añadir productos nuevos no relacionados para los clientes actuales. Entonces aquí ya es un poquito más de otras cosas que no necesariamente están
ni dentro de la misma categoría de producto, ni están dentro de la misma situación de consumo, pero que pueden ser atractivos para el cliente, y el simple hecho de que provengan probablemente de la misma empresa, no necesariamente la misma marca, puede ser también un factor importante a la hora de tomar una decisión. ¿Okay? Entonces, aparte de estos tres grupos, hay otros tipos de estrategias que evidentemente también hay que considerarlas, y algunas de ellas probablemente en tiempos como los que estamos viviendo, pues se han hecho muy sonadas, digámoslo de esta manera, porque una de ellas es la que tiene que ver con reducción, ¿sí? Lo que es downsizing. Esas son estrategias en donde lo que estamos buscando es hacer ajustes en costo, bajar en la empresa si esta se considera que está sobredimensionada de acuerdo a las condiciones actuales del mercado, ¿sí? Mejorar procesos, reducir procesos, sacar productos, por ejemplo, de la mezcla de productos de la empresa, ¿sí? En los casos anteriores veíamos añado producto. En estos casos ahora lo que vamos a estar viendo es un poco más de consolidación, de reducción, de bajar la oferta, tratando de ajustarse un poco a las condiciones. Una estrategia muy conocida también es el desposeimiento, que es la venta de una división, por ejemplo, y esto ha venido a raíz de que en muchos casos hay empresas que van agregando divisiones, sumando otras unidades estratégicas de negocio, pero que llegan a puntos en donde ya deja de ser viable, no es rentable, o la rentabilidad es muy marginal. Entonces, se trabaja en dirección a tratar de mejorar el enfoque en el negocio, y por ende todo aquello que pueda causar algo de ruido o distracción pues tiende a ser evaluado para ser vendido o ser eliminado o ser destruido. Puede darse el caso inclusive de que se decida desmembrarlo por completo y eliminarlo. Y por último, una estrategia, como bien lo hemos conversado en clases anteriores, otra estrategia es la liquidación, es decir, dar por terminada la empresa y salir pues de ella porque ya ha perdido su razón de ser. ¿Ok? Hay una última estrategia que no podemos decir que es una estrategia en sí misma, pero sí tiene que estar educada, y es no hacer nada. ¿Ok? Ojo con eso. No hacer nada es una decisión estratégica. ¿Ok? No es que es una estrategia en sí misma, como les repito, pero es algo que evidentemente hay que considerarlo también de acuerdo a las situaciones que esté viviendo la organización. ¿Ok? Entonces, esto nos debe llevar a entender nuestro abanico estratégico. ¿Dónde nos queremos ubicar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dependiendo del precio, ¿sí? Y las ventajas de valor del producto percibido por el mercado, nosotros vamos a tener que establecer dónde estamos y entender cuál es la condición en la que estamos. Por ejemplo, si yo tengo un producto de precio alto, pero que tiene una reducida ventaja de valor producto percibido, ese es un producto que obviamente la única forma de sostenerse en el mercado es que sea un monopolio. ¿Sí? Que es el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica. En el caso de Panamá, la energía eléctrica, nosotros vivimos con un tema bien particular. ¿Por qué? Porque yo no tengo la alternativa de ir a comprar la energía eléctrica a un competidor del proveedor que tengo actualmente, porque no hay ningún otro proveedor en el área donde yo resido. Entonces yo tengo que depender de la calidad del servicio y de los vaivenes relacionados con un proveedor que está operando en una característica monopolística. ¿Ok? Pero si nosotros estuviéramos en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Al no tener un valor agregado que sustente, que yo me quiera quedar con ese proveedor, pues evidentemente las situaciones cambian. Y fíjense ustedes, vamos a tomar un ejemplo mucho más palpable, y es el caso de la telefonía y los servicios de telecomunicaciones. Tenemos Cable and Wireless, tenemos Cable, tenemos Claro, y algunos otros proveedores que también han entrado a competir. Eso hizo
que estas empresas comenzaran a moverse dentro de su abanico estratégico. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar con propuestas, por ejemplo, que tuviesen más valor percibido, aunque el precio siga siendo alto. En la medida en que ha ido entrando más competidores, esa curva de precios se ha ido desplazando, manteniendo niveles más altos de valor agregado, pero con niveles de precio más bajos. Entonces, eso me va a permitir a mí establecer hacia dónde yo quiero ubicar mi propuesta de valor, ¿sí? Dentro de mi mercado, y de esa forma yo voy a poder establecer qué tanto estoy alineado con lo que el mercado está esperando. Entonces, toda estrategia debe fundamentarse en estos 4 factores. Primero, el valor entregado al mercado, basado en la percepción. Importante. Si la percepción del mercado es negativa, pues evidentemente voy a tener un problema muy serio para poder transformar esa percepción en favor de mi producto. Entonces ahí me va a tocar trabajar con valor y con precio hasta que se modifique la percepción y yo pueda nuevamente gozar de una relación con mi mercado mucho más estrecha y mucho más aceptable. En segundo lugar, las estructuras de costos en función de producir valor. Tenemos que poder agregar esquemas de costos que nos permitan a nosotros, sin llegar al mercado con una propuesta de precio demasiado elevada, que podamos nosotros entregar valor comparable. Es decir, que el consumidor pueda percibir, fíjense que volvemos con la palabrita, que el consumidor pueda percibir que lo que está pagando tiene el valor que lo justifica. ¿Ok? Entonces, hay que trabajar con estructuras de costo que nos permitan hacer eso. Ni mucho costo, ni tampoco caer en el error de cortar grasa cortar músculo y no grasa, es decir, debilitando al producto. En tercer lugar, hay que entender o hay que atender las necesidades del mercado y a la competencia. Ojo con esto. Me interesa mucho lo que está haciendo mi cliente. Quiero saber lo que quiere el cliente, pero también tengo que tener una lectura clara de qué está haciendo mi competidor. Eso es bien importante. Y por último, aprovechar las coyunturas, oportunidades. ¿Dónde están mis oportunidades en el mercado? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y en base a eso ir definiendo qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo estoy trabajando en una posición monopolista, ¿ok? Que fue el caso de Kevon Wireless por muchos años, ¿sí? Estaba en una condición monopolista, pero no había nadie más, ¿sí? No había ningún otro proveedor, era Kevon Wireless y punto. Pero cuando comenzaron a entrar los otros competidores, ellos perdieron esa posición de ventaja que les permitía a ellos entregar cualquier cosa y no pasaba nada. Ya hoy por hoy, ellos ya no pueden seguir en esa posición. Ya ellos tuvieron primero que subirse y ahora ¿qué han tenido que hacer? Desplazarse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay más competencia y la mayor cantidad de competencia hace que yo tenga que tomar ajustes para poder seguir siendo competitivo y seguir manteniendo esa posición de liderazgo con la que había venido disfrutando desde hace mucho tiempo. Entonces, este abanico estratégico, esta matriz, lo que me permite a mí es entender dónde estoy, y si yo tengo estos 4 puntos bien definidos, yo voy a poder entonces establecer las posibles acciones a seguir una vez esto pues realmente yo lo pueda cumplir. ¿Okay? Entonces, una capacidad estratégica clave de cualquier organización está en poder generar valor, y esto lo hemos venido repitiendo N cantidad de veces. ¿Para quién? Para el mercado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de procesos eficientes en costos, ¿ok? Y de uso adecuado de los recursos y competencias únicas y umbrales. Dicho de otra forma, lo que yo tengo que hacer es, con lo que cuento, usarlo de la mejor forma posible para poder generar valor. Eso es lo que tengo que buscar, sin perder de vista que el eje transversal de toda estrategia es el costo. Entonces, si yo tengo esta claridad y yo entiendo lo que el mercado quiere y yo sé de lo que yo soy capaz, yo voy a poder establecer estrategias que me permitan a mí aprovechar las coyunturas del mercado, oportunidades, ¿sí? Y con ellas pues sacarle ventaja a la situación que se nos puede estar presentando, ¿ok? Entonces, esto que vemos acá es lo que se conoce como la matriz Ansoff, ¿ok? Que está muy ligada,
obviamente, está muy ligada a el menú estratégico de la empresa y al abanico estratégico. Entonces aquí, obviamente, pues lo que vamos a ver es cuál es la relación producto-mercado, ¿sí? En situaciones en donde, por ejemplo, una empresa tiene productos existentes y está atendiendo mercados. Entonces, ¿qué pasa en una condición en donde, por ejemplo, yo tengo un producto en un mercado? ¿Qué quiero hacer? Es proteger y desarrollar el mercado. Eso es lo primero que yo tengo que buscar, proteger y desarrollar el mercado. Pero si yo tengo un producto que es nuevo para la empresa, ¿sí? Yo puedo querer entonces ampliar la oferta al mercado, ¿sí? En el mercado donde ya estoy. Entonces aquí vamos a hacer una estrategia de ampliación del mercado. Ojo con esto. El hecho de tener una nueva estrategia no quiere decir que yo vaya a desconectarme de la estrategia existente, a menos que la intención sea salirme de ese mercado y entrar en un nuevo modelo competitivo. Si ese es el caso, todo cambia. Pero si no, entonces lo que tenemos son alternativas con productos existentes y con productos nuevos en mercados existentes y en mercados nuevos. Entonces, esta matriz lo que nos va a permitir a nosotros es establecer acciones tácticas y definir estrategias, objetivos estratégicos concretos que nos permitan a nosotros, ¿sí? De alguna manera u otra, definir la ruta, establecer en qué dirección nos queremos mover o nos debemos mover de acuerdo a las percepciones y coyunturas del mercado. ¿Ok? Entonces, cierro con una reflexión de uno de los hombres más ricos del mundo hoy por hoy. Y este señor se llama Mark Zuckerberg. Él dice, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Y eso es definitivo. Yo puedo hacer como el avestruz, meto la cabeza en la tierra, no hago nada, ¿ok? Pero cuando saco la cabeza resulta que el mundo ya terminó. O sea, eso puede pasar, ¿ok? Entonces hay que estar dispuestos al cambio, a la transformación. Y todo cambio es un riesgo, por mínimo que sea, ¿ok? Entonces, dice, en un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Entonces, ojo con esto, ninguna estrategia viene con garantía de éxito, pero menos éxito vamos a tener si no somos capaces siquiera de tomar una decisión educada de no hacer nada. Entonces, todo proceso analítico nos debe llevar a poder definir realmente cuál debe ser la ruta a seguir de acuerdo a las condiciones en las que la organización está operando y en las condiciones en las que el mercado se está desarrollando, obteniendo nosotros de ese mercado posibles alternativas, posibles opciones que yo quiera ejecutar o desarrollar de acuerdo a dichas oportunidades. Entonces, con eso, espero pues que les haya quedado más claro el contenido de esta presentación.